Capítulo 6. Mientras los más valientes de los jóvenes jugaban dentro y fuera de las cuevas de Boca Ancha, pronto aprendí que tales cuevas estaban desocupadas. Nadie dormía en ellas por las noches, solo usaban las cuevas de Boca Estrecha, cuando más estrechas mejor. Esto era por miedo a los animales depredadores que hacían de la vida una carga para nosotros en esos días por la noche. La primera mañana, después de mi noche de sueño con oreja tajada, aprendí la ventaja de las cuevas de Boca Estrecha. Apenas amanecía cuando el viejo Dientes de Sable, el tigre, caminó hacia el espacio abierto. Dos de la gente ya estaban despiertos. Se lanzaron corriendo. No sé si estaban presas del pánico o si él estaba demasiado cerca de ellos para intentar trepar el acantilado hasta las grietas. Pero en cualquier caso se precipitaron hacia la cueva de Boca Ancha, donde Oreja Tajada y yo habíamos jugado la tarde anterior. No había manera de saber lo que ocurrió dentro, pero es justo concluir que los dos miembros de la gente se deslizaron a través de la grieta que conectaba con la otra cueva. Esta grieta era demasiado pequeña para permitir el paso de Dientes de Sable, y salió por donde había entrado, insatisfecho y enojado. Era evidente que su cacería nocturna no había tenido éxito y que esperaba hacer una comida con nosotros. Vio a los dos miembros de la gente en la otra boca de la cueva y se lanzó hacia ellos. Por supuesto, se deslizaron a través del pasaje hacia la primera cueva. Salió más furioso que nunca, gruñendo. El pandemonio estalló entre el resto de nosotros. A lo largo y ancho del gran acantilado nos amontonamos en las grietas y salientes exteriores, todos parloteando y chillando en mil tonos, y todos hacíamos caras de gruñidos. Esto era un instinto de nosotros. Estábamos tan enfurecidos como Dientes de Sable, aunque nuestra ira estaba aliada con el miedo. Recuerdo que yo gritaba y hacía muecas como los mejores. No solo seguía el ejemplo, sino que sentía el impulso desde adentro de mí para hacerlo lo mismo que ellos. Mi pelo se erizaba y estaba convulsionado con una rabia feroz e irracional. Durante un tiempo, el viejo Dientes de Sable continuó entrando y saliendo primero de una cueva y luego de otra, pero los dos miembros de la gente simplemente se deslizaban de un lado a otro a través de la grieta conectada y lo eludían. Mientras tanto, el resto de nosotros en el acantilado comenzamos a actuar. Cada vez que aparecía afuera, lo bombardeábamos con piedras. Al principio simplemente las dejábamos caer sobre él, pero pronto comenzamos a lanzarlas con la fuerza adicional de nuestros músculos. Este bombardeo atrajo la atención de Dientes de Sable hacia nosotros y lo enfureció aún más. Abandonó su persecución de dos miembros de la gente y se lanzó hacia el acantilado hacia nosotros, arañando la roca desboronada y gruñendo mientras avanzaba hacia arriba. Ante esta vista espantosa, el último de nosotros buscó refugio dentro de nuestras cuevas. Sé esto porque asomé la cabeza y vi todo el acantilado desierto, excepto por Dientes de Sable, que había perdido el equilibrio y estaba deslizando y cayendo. Grité el grito de aliento, y nuevamente el acantilado se cubrió con la horda chillona y las piedras caían más rápido que nunca. Dientes de Sable estaba frenético de rabia. Una y otra vez atacó al acantilado. Una vez incluso alcanzó las primeras entradas de las grietas antes de retroceder, pero no pudo forzar su entrada. Con cada embestida que hacía, ola de miedo nos invadía. Al principio, en este momento, la mayoría de nosotros nos metíamos dentro, pero algunos permanecíamos fuera para golpearlo con piedras, y pronto todos nos quedábamos afuera y continuábamos con la andanada. Nunca una criatura tan maestra fue tan completamente desconcertada. Le dolía terriblemente su orgullo, si así engañado por la pequeña y tierna gente. Se paró en el suelo y nos miró gruñendo, moviendo la cola, mordiendo las piedras que caían hacia él. Una vez lancé una piedra, y justo en el momento adecuado, él levantó la vista, le dio de lleno en la punta de la nariz, y se elevó en el aire, con las cuatro patas
rugiendo y maullando debido al dolor y la sorpresa. Estaba vencido y lo sabía. Recuperando su dignidad, salió solamente de debajo de la lluvia de piedras, se detuvo en el medio del espacio abierto y nos miró de nuevo, deseoso y hambriento. Odiaba renunciar a la comida y éramos solo carne. Acorralado, pero inalcanzable. Esta vista de él nos hizo reír. Nos reímos burlanamente y ruidosamente. Todos nosotros, ahora los animales, no gustan de la burla. Que se rían de ellos los enfurece. Y de tal manera nuestra risa afectó a Dientes de Sable. Se volvió con un rugido y cargó contra el acantilado nuevamente. Esto era lo que queríamos. La pelea se había convertido en un juego, y nos deleitamos enormemente en lanzarle piedras. Pero este ataque no duró mucho. Rápidamente recuperó su sentido común y además nuestros proyectiles dolían mucho. Vívidamente recuerdo la visión de uno de sus ojos abultados, casi cerrado por una de las piedras que habíamos lanzado. Y vívidamente retengo la imagen de él mientras se encontraba al borde del bosque, donde finalmente se había retirado. Nos miraba de nuevo. Sus labios retorcidos se lanzaban hasta las raíces mismas de sus enormes colmillos. Su pelo erizado y su cola moviéndose emitió un último gruñido y desapareció de la vista entre los árboles. Y entonces subió un gran parloteo. Salimos en masa de nuestros agujeros, examinando las marcas que sus garras habían dejado en la roca desboronada del acantilado. Todos hablaban a la vez. Uno de los dos miembros de la gente que había quedado atrapados en las cuevas, doble era medio crecido, mitad niño y mitad joven. Salieron orgullosos de su refugio y los rodeamos como una multitud admiradora. Entonces la madre del joven interrumpió y se abalanzó sobre él en un tremendo ataque de furia, dándole bofetadas en la oreja, tirándole del pelo y chillando como una demonia. Era una mujer grande y fornida, muy peluda, y la paliza que le dio fue un deleite para la horda. Rugimos de risa, agarrándonos unos a otros o rodando por el suelo entre júbilo. A pesar del reino de terror bajo el cual vivíamos, la gente siempre fue muy risueña. Teníamos sentido del humor, nuestra alegría era gargantuesca, nunca se contenía. No había nada a medias en ella. Cuando algo era divertido, nos convulsionábamos con la apreciación de ello, y las cosas más simples y crudas nos parecían graciosas. ¡Oh! Éramos grandes risueños, se los puedo asegurar. La forma en que habíamos tratado a Dientes de Sable era la forma en que tratábamos a todos los animales que invadían el pueblo. Manteníamos nuestros caminos y lugares de debido para nosotros mismos, haciendo la vida miserable para los animales que invadían o extraviaban en nuestro territorio inmediato. Incluso a los animales cazadores más feroces los molestábamos tanto que aprendían a dejar nuestros lugares en paz. No éramos luchadores como ellos, éramos astutos y cobardes, y fue debido a nuestra astucia y cobardía y nuestra capacidad inmoderada para el miedo que sobrevivimos en ese entorno terriblemente hostil del mundo joven. Oreja Tajada calculó, era un niño mayor que yo. ¿Cuál era su historia pasada? No tenía forma de decírmelo, pero como nunca vi nada de su madre, creía que era huérfano. Después de todo, los padres no contaban en nuestra horda. El matrimonio estaba aún en un estado rudimentario y las parejas tenían una manera de pelear y separarse. El hombre moderno, con su intuición del divorcio, hace lo mismo elegantemente. Pero no teníamos leyes, todo lo que seguiríamos era la costumbre, y nuestra costumbre en este asunto particular era bastante promiscuo. Sin embargo, como mostrará esta narrativa más adelante, traíamos destellos de la monogamia que más tarde daría poder y haría fuertes a las tribus que la adoptaron. Además, incluso en el momento en que nací, habían varias parejas fieles que vivían en los árboles cerca de mi madre. Vivir en el centro de la horda no conducía a la monogamia.
Fue por esta razón, sin duda, que las parejas fieles se alejaban y vivían solas. Durante muchos años, estas parejas permanecieron juntas, aunque cuando el hombre o la mujer morían eran comidos. El sobreviviente invariablemente encontraba un nuevo compañero. Hubo una cosa que me desconcertó mucho durante los primeros días de mi residencia en la Horda. Había un miedo innombrable e incomunicable que descansaba sobre todos. Al principio parecía estar completamente conectado con la dirección. La Horda temía el noroeste. Vivía en una perpetua presión de este cuarto del compás, y cada individuo miraba más frecuentemente y con mayor alarma en esa dirección que en cualquier otra. Cuando Oreja Tajada y yo íbamos hacia el noroeste a comer las zanahorias fibrosas, que en esa temporada estaban en su mejor momento, él se volvía inusualmente tímido. Se contentaba con comer los restos, las zanahorias grandes y duras y las pequeñas y fibrosas. En este lugar de aventurarse un poco más adelante hacia donde las zanahorias aún no habían sido tocadas, cuando me aventuraba, él me regañaba y peleaba conmigo. Me daba a entender que en esa dirección había algún peligro horrible, pero exactamente qué era ese peligro horrible, su escaso lenguaje no le permitía decir. Muchas buenas comidas obtuve de esta manera. Mientras él me regañaba y charloteaba en vano, no podía entender. Me mantenía muy alerta, pero no veía ningún peligro. Siempre calculaba la distancia entre yo mismo y el árbol más cercano, y sabía que a ese refugio podría llegar más rápido que Leonardo, o el viejo Dientes de Sable, si uno u otro aparecía de repente. Una tarde en el pueblo se levantó un gran alboroto. La horda estaba animada por una sola emoción, la del miedo. El lado del acantilado se llenó de la gente, todos mirando y señalando hacia el noroeste. No sabía qué era, pero trepé hasta la seguridad de mi pequeña cueva antes de darme la vuelta para ver. Y entonces, al otro lado del río, lejos hacia el noroeste, vi por primera vez el misterio del humo. Era el animal más grande que jamás había visto. Pensé que era una serpiente monstruosa, levantada, elevando su cabeza muy por encima de los árboles y balanceándose de un lado a otro, y sin embargo, de alguna manera parecía entender por la conducta de la gente que el humo en sí no era el peligro. Parecía temerlo como el símbolo de otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? No podía adivinar, ni podía decírmelo. Sin embargo, pronto lo sabría, y le sabría como algo más terrible que el de Leonardo, que el viejo Dientes de Sable, que las serpientes mismas, que parecían que no podían haber cosa más terrible.